Parte 1. El día que volvió de entre los muertos. Yo enterré a Emiliano hace 3 años. No lo digo como metáfora. No lo digo como esos hombres dramáticos que dicen, te enterré en mi corazón, y luego salen a cenar con otro Omega al mes siguiente. No. Yo firmé el acta. Yo reconocí el cuerpo. Yo sostuve la caja de madera con mis propias manos mientras la bajaban al hoyo abierto de la familia Arriaga bajo una lluvia fría de septiembre, en ese cementerio privado donde los ricos esconden sus pecados bajo mármol italiano y flores importadas. Yo puse mi anillo dentro de su ataúd. Ese anillo no era cualquier cosa. Era el sello de mi linaje. Oro viejo, un onix negro y el escudo de los Arriaga grabado a mano. Mi padre me lo dio el día que cumplí 26, diciéndome que un alfa como yo no pertenecía a nadie, que todos los demás terminaban perteneciéndome a mí. A mí nunca me importó ese anillo. Hasta que conocí a Emiliano. Emiliano lo odiaba. Decía que olía a arrogancia, a pólvora, a herencia sucia. Se burlaba de mí cada vez que me lo veía puesto y me decía, tu problema, León, es que naciste creyendo que el poder te queda bien. Y yo le respondía que su problema era que hablaba demasiado para ser un Omega al que yo podía desarmar con un solo beso. Entonces me daba una cachetada, y luego me besaba. Eso era Emiliano. Una contradicción completa. Un Omega que no pedía permiso, que no bajaba la mirada, que me olía el miedo incluso cuando yo mismo no sabía que lo tenía. Por eso, el día que supuestamente murió, yo no solo perdí al hombre que amaba, perdí la única parte decente que me quedaba dentro. Y por eso, el día que volvió, casi dejé de respirar. Fue en el mismo cementerio donde lo enterré. Yo iba cada año, solo, sin escoltas, sin chofer, sin el teatro de la familia Arriaga. Mi madre decía que era una fijación enferma. Mi tío Tomás, que era debilidad. Mi padre, cuando aún vivía, me dijo una vez que un alfa de mi posición no podía seguir llorando a un Omega muerto como si el mundo se hubiera acabado con él. No le contesté. Porque si le hubiera contestado, le habría dicho la verdad. Que sí, que mi mundo sí se acabó con él. Ese día el cielo estaba gris, del color exacto del metal viejo. Llevaba un ramo pequeño de lirios blancos porque Emiliano odiaba las rosas. Decía que eran flores pretenciosas, como las mujeres alfa que salían en las revistas del brazo de los políticos. Avancé por el pasillo de grava hasta su tumba con el olor húmedo de la tierra metiéndose en la nariz, con ese silencio espeso de los camposantos caros, donde ni los pájaros se atreven a cantar fuerte. Y entonces lo vi. Primero pensé que era una alucinación, una figura delgada, de pie junto a la lápida, envuelta en un abrigo oscuro demasiado sencillo para ese lugar. El viento movía un poco su cabello. Tenía la espalda recta, la cabeza apenas inclinada hacia la piedra donde estaba su nombre. Emiliano Arce, amado por pocos. Esa frase la había escogido yo. La figura giró lentamente cuando escuchó mis pasos. Y el mundo, sin exagerar, se me partió por la mitad. Era él, no parecido a él, no con los mismos ojos, no una sombra. Era Emiliano, más delgado, más pálido, con una cicatriz delgada rozándole la sien izquierda y una tristeza distinta, más vieja, más fría, metida en el cuerpo. Pero era él, mi Omega muerto, mi muerto, y no estaba solo. A su lado, medio escondido detrás de su abrigo, había un niño de unos 2 años y medio, tal vez 3. Llevaba un suéter azul oscuro, botitas pequeñas embarradas de lodo y la mano agarrada a la tela del abrigo de Emiliano con fuerza. Me miraba sin miedo, con una fijeza tranquila, insolente, con mis ojos. No los ojos parecidos a los míos. No, mis malditos ojos. Ese tono raro, oscuro, casi negro, con destellos miel cuando les pegaba la luz. Los mismos ojos que me devolvía el espejo. Los mismos ojos que mi padre odiaba porque eran idénticos a los de mi abuelo. El aire se me salió del cuerpo de golpe. No fue lo primero que dije. Ni siquiera Emiliano. Ni siquiera ¿cómo? Solo ese no miserable. Roto. Incrédulo. Como si mi cerebro quisiera rechazar la evidencia para no morirse otra vez. Emiliano tragó saliva. Su olor me golpeó un segundo después. Ahí fue cuando casi me fui de rodillas. Los Omegas cambian con los años. Cambian con el dolor, con el miedo, con la distancia.
con un embarazo. Pero el fondo no se borra. Debajo del frío, debajo de la lluvia, debajo de la tierra y del tiempo, seguía siendo él. Seguía oliendo a azahar, a papel viejo, a algo limpio que me había hecho perder la cabeza desde la primera vez. Solo que ahora ese olor venía mezclado con otra cosa. Con leche tibia, con niño pequeño, con hogar, con una marca de supervivencia que no existía antes. Y debajo de todo eso, todavía estaba yo. Mi aroma seguía dentro de él, débil, viejo, roto, pero seguía. «Hola», León dijo. 3 años muerto, y volvió a mí con un «hola». No sé qué expresión tenía yo, pero el niño se escondió un poco más detrás de su pierna. No lloró, no se asustó, solo me estudió con una seriedad que me dolió hasta los huesos, como si incluso a esa edad ya entendiera que los adultos podían ser peligrosos. Entonces vi la mano de Emiliano, y vi el anillo. Mi anillo. Lo llevaba colgado de una cadena fina alrededor del cuello. Descansaba justo sobre su clavícula, asomándose entre las solapas del abrigo. El ónix negro brilló un segundo cuando él respiró. Sentí un zumbido feroz en los oídos. Yo mismo lo había dejado dentro del ataúd. Yo mismo había enterrado ese anillo con él. Y ahora él estaba ahí, vivo, con el anillo, y con un niño que tenía mis ojos. «Tú estabas muerto», le dije, con la voz tan grave y baja que ni yo mismo la reconocí. Emiliano apretó los labios. El niño levantó la cara y me miró otra vez. Mi pecho hizo una cosa extraña, algo brutal, algo animal. Mi instinto alfa lo supo antes que mi mente. Ese niño era mío. No necesitaba prueba biológica. No necesitaba acta. No necesitaba médico, ni tribunal, ni consejo. Mi cuerpo entero lo reconoció en un golpe seco de posesión y espanto. Mío. Y yo no sabía ni su nombre. Emiliano me sostuvo la mirada unos segundos que parecieron años. «Sí», dijo al fin. Y la voz le tembló apenas. «Tú me enterraste». No creo que exista algo peor que escuchar eso de la boca del hombre al que creí llorar hasta vaciarme. Di un paso hacia él. El niño inmediatamente se pegó más a su pierna. Emiliano levantó una mano. No en agresión, sino en advertencia. «No te acerques de golpe», me dijo. «No te conoce». Mi mundo explotó otra vez adentro de mi pecho. «No te conoce». Claro que no me conocía, porque yo había estado llorándole flores a una tumba mientras mi hijo aprendía a caminar en otra parte del mundo. Yo enterré a mi Omega. Y al hacerlo, también me enterré a mí mismo. Pero no estaba muerto. Y ese niño tampoco era un fantasma. Los dos estaban ahí, respirando, mirándome, exigiendo una explicación que ni yo mismo tenía. Tragué sangre. Literal. Porque me mordí por dentro tan fuerte que sentí el sabor metálico en la boca. «¿Cómo se llama?», pregunté, sin reconocer mi propia voz. Emiliano miró al niño. El niño lo miró a él. Y luego volvió a clavarme esos ojos imposibles. «Matías», respondió Emiliano. «Mi hijo». Se llamaba Matías. No supe si fue la culpa, el alivio o la locura. Pero en ese momento entendí una sola cosa con la claridad brutal de un disparo. Si Emiliano había vuelto de entre los muertos, no era para salvarme. Era para obligarme a enfrentar todo lo que hice el día que lo enterré. Y apenas iba a empezar. Parte 2. Antes de que el mundo se partiera. Conocí a Emiliano cuando todavía creía que mi apellido podía protegerme de todo. Yo tenía 27 años, una empresa de seguridad privada heredada a medias, el favor del consejo de alfas del centro del país y una reputación de cabrón que me había costado años construir. Nadie me levantaba la voz. Nadie me contradecía. Nadie me miraba a los ojos más tiempo del necesario. Luego llegó él. No a mi cama. No a mi oficina. No a una fiesta. A un velorio. Así conocí al hombre que después enterré creyendo que estaba muerto. Era el velorio de un senador aliado de mi familia. Uno de esos eventos donde toda la élite iba más a hacer relaciones públicas que a llorar al difunto. Yo odiaba esos lugares. Olor a perfume caro, café recalentado, flores podridas y mentiras. Pero mi padre me obligó a ir. Decía que un heredero alfa no tenía derecho a desaparecer de la vista pública aunque estuviera aburrido. Yo estaba parado junto a una columna, fingiendo escuchar a un empresario de Querétaro que hablaba demasiado,
cuando lo vi cruzar el salón con una charola de café. Ni traezaro, ni escoltas, ni sonrisa servil. Solo una camisa blanca remangada, pantalón negro, zapatos modestos y un gesto de hastío tan honesto que me hizo mirarlo 2 veces. Era parte del servicio, sí. Pero caminaba como si ese lugar le diera asco y, al mismo tiempo, no le diera miedo. Eso ya lo hacía distinto. Cuando pasó junto a mí, el olor me dio directo en el pecho. Azahar. Tinta. Algo tibio escondido debajo del cansancio. Omega. Pero no un Omega cualquiera. Uno que estaba usando supresores de calidad mediocre. Lo noté de inmediato por la aspereza química debajo de su aroma natural. Me molestó. No por moralidad, sino porque esos supresores baratos dañaban el cuerpo. Y porque alguien como él no debería haber estado cargando charolas en un velorio lleno de alfas depredadores con ese escudo tan pobre. Volteó justo cuando yo lo estaba mirando. ¿Qué? Me soltó. Sin miedo. Sin bajar los ojos. El empresario a mi lado se quedó helado. Yo también, un segundo. Luego sonreí apenas. Nada. Entonces deje de verme como si me fuera a comprar. Esa frase casi me hace reír en el velorio de un senador. Casi. El empresario se ofendió por mí. Como si le hubieran escupido a él. ¿Sabes con quién estás hablando, muchacho? Emiliano no apartó la mirada de mí. No dijo. Y no me urge. Así era él. Después supe que estaba cubriendo el turno de otro mesero porque necesitaba dinero extra. Estudiaba archivística y restauración documental en la UNAM por las noches y trabajaba donde cayera de día. Había nacido Omega en un barrio donde nacer. Omega era básicamente nacer con un precio pegado en la frente, y aprendió muy temprano que si quería vivir sin dueño, iba a tener que volverse más duro que el sistema entero. Eso fue lo que me atrapó. No su olor, no su cara, no su cuerpo, su dureza, la manera en que me vio y decidió, en el mismo segundo, que yo no iba a impresionarlo. Lo busqué después de ese velorio con una excusa ridícula. Le devolví una pluma que ni siquiera había perdido. Él lo supo. Se burló. Me dijo que los alfas ricos eran peligrosos cuando se aburrían. Y tú te ves muy aburrido, me dijo aquella vez, apoyado contra la pared trasera del salón de eventos, fumando a escondidas. Tú te ves muy valiente. No. Me veo cansado. Que es diferente. No me dejó invitarle nada durante 3 semanas. Ni café, ni cena, ni un aventón. Nada. Yo aparecía donde sabía que trabajaba o estudiaba, con la dignidad arrastrándose detrás de mí como perro apaleado. Y él me toleraba apenas. Hasta que un día, saliendo de Ciudad Universitaria bajo una lluvia asquerosa, me dijo, si me vas a seguir insistiendo, por lo menos, cómprame unos tacos. Ahí empezó todo. No fue una historia limpia. Mi familia lo supo pronto y lo odió antes de conocerlo bien. Mi padre decía que Emiliano olía a problema. Mi madre decía que yo estaba confundiendo deseo con capricho. Mi tío Tomás decía que un Omega inteligente era más peligroso que uno bonito porque sabía esperar mejor el momento para manipular. Yo escuchaba todo eso y me daba igual. Porque luego llegaba a su departamento mínimo en la Narvarte, donde el agua caliente fallaba 2 veces por semana, y la cocina era tan pequeña que uno tenía que hacerse de lado para abrir el refri, y Emiliano me miraba desde la estufa mientras movía unos frijoles y me decía, «Te ves de la chingada con esa cara de heredero cansado. Siéntate». Y por primera vez en mi vida me sentía visto, no admirado, no obedecido, visto. Cuando decidió dejarme marcarlo parcialmente, pensé que el mundo por fin se estaba acomodando. Fue una marca incompleta, elegida por él. Nada de esas barbaridades de posesión total que a veces todavía celebran algunas familias antiguas. Apenas una mordida ritual en la clavícula durante su celo, suficiente para enlazar nuestros aromas sin quitarle su autonomía. Él me lo dejó claro. No quiero ser tuyo, León. Quiero estar contigo. Que no es lo mismo. Yo le prometí que lo entendía. Y sí lo entendía. O al menos creía que sí. Lo que nunca vi venir fue lo rápido que podían convertirlo en objetivo. En mi mundo, amar a alguien siempre lo volvía vulnerable. Primero fueron comentarios. Después seguimientos discretos. Luego propuestas amables. Para que Emiliano aceptara un departamento, un coche, seguridad privada, como si todos quisieran ayudar.
Él olía la trampa mejor que yo. Tu familia no quiere protegerme, me dijo una noche, recostado con la cabeza sobre mi pecho, jugando con el anillo Arriaga que me había quitado para burlarse. Quieres saber dónde guardarme. No voy a dejar que te pase nada. Soltó una risa bajita. Triste. Eso dicen todos los alfas poderosos antes de que empiece el incendio. No supe entonces lo proféticas que eran sus palabras. Teníamos planes. Ridículos. Pequeños. Domésticos. Quería abrir un taller de restauración de libros. Yo quería salir de ciertos negocios sucios de la empresa familiar y quedarme solo con la parte legal. Hablábamos de irnos a Puebla unos meses. De desaparecer del radar. De, quizás, tener un hijo. Algún día, si él lo decidía, él siempre fingía que esa conversación lo incomodaba. Pero cuando creía que yo estaba dormido, me tomaba la mano y la ponía sobre su vientre plano. Como si probara en silencio una idea que todavía le daba miedo nombrar. Nunca pensé que esa imagen iba a perseguirme tanto, porque la última vez que lo vi antes de morir, justamente estaba hablando de irnos. Y yo, como un imbécil arrogante, le dije que primero tenía que arreglar algo con mi padre. Ese fue mi error. Creer que todavía había tiempo. Parte 3. La noche en que lo perdí. La noche que Emiliano murió. Yo llegué tarde. Hay culpas que no envejecen. Esa es la mía. Habíamos quedado de vernos en una casa de descanso vieja que tenía la empresa en las afueras de Valle de Bravo. No era romántico. Era práctico. Un lugar apartado, sin cámaras familiares, sin empleados metiches, sin el olor podrido del poder respirándonos en la nuca. Emiliano quería hablar de irnos de la ciudad por un tiempo. Yo también. O eso me repetía. Ese día por la mañana mi padre me citó en la oficina central. Me hizo esperar 2 horas solo para recordarme que un acuerdo importante con inversionistas españoles dependía de que yo anunciara compromiso con una alfa de apellido conveniente antes de fin de año. Me reí en su cara. Ese fue otro error. Mi padre no era hombre de aceptar humillaciones. Menos de su propio hijo. Discutimos. Gritamos. Me dijo que ese Omega me estaba volviendo débil. Le dije que lo único que me daba asco de llevar su sangre era parecerme a él. Mi tío Tomás intervino. Hubo amenazas veladas. Hubo golpes bajos. Hubo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Los Omegas como Emiliano no sobreviven mucho tiempo en guerras que no entienden. Debí haber salido corriendo en ese instante. Debí haber ido por él. Debí haberlo sacado del país esa misma tarde. En vez de eso, hice lo que hacen los hijos entrenados para ser herederos antes que humanos. Quise ganar la discusión. Quise dejar todo resuelto. Quise demostrar que podía controlar la situación. Cuando por fin subí a la camioneta y tomé carretera, ya estaba oscureciendo. Le marqué 3 veces. No contestó. Le escribí. No leyó. Pensé que estaba molesto. Que me iba a recibir con esa cara seca suya y me iba a castigar un rato con silencio antes de explotar. Hasta sonreí solo al pensarlo. ¡Qué imbécil fui! La casa estaba en una zona boscosa. A medida que me acerqué, vi el resplandor antes del humo. Un naranja furioso detrás de los árboles. Después el olor. Gasolina. Madera quemándose. Plástico derretido. Sangre. Pisé el acelerador hasta el fondo. Cuando llegué, la casa ya estaba envuelta en llamas. Había 2 camionetas negras estacionadas afuera. Una con la puerta abierta. Un guardia de la finca yacía tirado a un costado del camino con un balazo limpio en el cuello. Grité el nombre de Emiliano 1 vez. 2. 10 veces. Entré aunque el calor me arrancara aire de los pulmones. Nunca he olvidado ese sonido. No el del fuego. No el de los vidrios explotando. No el de las vigas crujiendo. El de mi propia voz rompiéndose. Encontré un cuerpo en la parte trasera, cerca de la cocina. Ya irreconocible por las llamas. Delgado. Estatura parecida. Con un colgante que reconocí como suyo. Los bomberos llegaron tarde. La policía también. Todo pasó demasiado rápido y al mismo tiempo duró siglos. La versión oficial fue un ataque de una célula rival que buscaba información de la empresa. Un ajuste de cuentas. Un incendio colateral. Un muerto lamentable. Yo no lo creí ni un segundo. Pero cuando vives dentro de una estructura construida para producir versiones oficiales, la verdad
se vuelve una cosa difícil de tocar. Me tuvieron sedado 2 días. Cuando desperté, ya había peritajes, papeles, declaraciones, actas, todo. Mi madre lloraba como si la tragedia la hubiera elegido también a ella. Mi tío Tomás estaba demasiado sereno. Mi padre ni siquiera fingía dolor. Solo rabia por el escándalo. Hay que cerrar esto rápido, dijo. Cerrar esto. Como si Emiliano fuera un expediente. Yo quise ver el cuerpo. Me dijeron que no era recomendable. Insistí. Vi lo suficiente para desear no haber insistido. Carne quemada. Metal fundido. El colgante. Parte de una pulsera. El horror. Lo reconocí. O creí reconocerlo. Eso fue lo que me terminó de romper. Porque desde entonces he pensado 1000 veces la misma pregunta. ¿De verdad lo reconocí? ¿O quise hacerlo porque la alternativa era aceptar que seguía en algún lugar sufriendo? ¿Y yo? ¿No tenía idea de dónde? El funeral fue 2 días después. Nadie de su familia asistió porque casi no tenía familia. Un primo lejano. Una profesora de la facultad. Doña Celia. La vecina de la Narvarte que le prestaba azúcar y lo quería como hijo. Yo coordiné todo como si estuviera funcionando con piezas ajenas dentro del cuerpo. Hablé con la funeraria. Firmé permisos. Elegí flores. Elegí la frase de la lápida. Y antes de cerrar la caja, saqué mi anillo. Lo miré un segundo. Recordé a Emiliano riéndose de él, haciéndolo girar entre sus dedos, diciendo que algún día lo iba a esconder solo para molestarme. Entonces lo puse sobre su pecho. Llévatelo, murmuré. Porque si lo traigo yo, van a creer que sigo siendo uno de ellos. Esa fue mi despedida. No sabía que un día iba a verlo de nuevo colgando de su cuello. No sabía que, mientras yo enterraba una caja, Emiliano ya estaba muy lejos de ahí. Herido. Vivo. Y probablemente convencido de que yo había permitido todo. Durante el primer año después de su muerte, yo me convertí en algo que hoy me daría miedo tocar. Más frío, más brutal, más parecido a mi padre. Saqué a varios hombres de circulación. Compré voluntades. Reventé alianzas. Mandé investigar cuentas, nombres, llamadas. Seguí la pista del incendio hasta topar con muros internos una y otra vez. Cada vez que me acercaba demasiado a algo importante, surgía un bloqueo desde dentro de la familia. Documentos perdidos. Testigos reubicados. Policías comprados. Yo sabía que olía mal. Sabía que había algo podrido más cerca de mí de lo que quería aceptar. Pero para entonces ya era tarde. Emiliano estaba muerto. Y yo había convertido el duelo en una forma de guerra. Nunca imaginé que del otro lado de esa guerra, él estaba criando a mi hijo. Parte 4. Lo que hice con el fantasma de su ausencia. Dicen que los alfas poderosos sobreviven mejor al dolor porque fueron criados para tragárselo. Mentira. Lo que hacemos no es sobrevivir. Es pudrirnos sin hacer ruido. El primer celo que pasé sin Emiliano fue una carnicería. La marca parcial que compartíamos no era suficiente para reclamarlo del todo ni para atarlo a mí. Pero sí bastaba para que nuestros cuerpos se reconocieran. Cuando un lazo así se rompe por muerte o por lo que uno cree que es muerte, el instinto entra en una especie de abstinencia feroz. Yo olía su ausencia en todas partes. En mis sábanas, en mi ropa, en el asiento del coche, en la chamarra negra que olvidó una vez en mi departamento y que nunca dejé que nadie lavara. Los médicos de la familia me recomendaron sedantes, bloqueadores, omegas compatibles para despresurizar el sistema. Casi le rompo la mandíbula al último que me sugirió eso. No quería otro cuerpo. No quería otro olor. No quería consuelo químico. Quería a Emiliano vivo. Como no lo tenía, me dediqué a convertirme en una máquina. Tomé el control operativo de la empresa antes de tiempo. Empecé a auditar divisiones que nadie me había pedido revisar. Cerré contratos viejos con grupos que siempre habían olido a cloaca. Le quité poder a mi tío Tomás en varias ramas. Mi padre se dio cuenta de lo que estaba haciendo, claro. No era estúpido. Te estás volviendo sentimental en direcciones muy inconvenientes, me dijo una noche. Yo ya no discutía con él. Para entonces había aprendido algo. Las discusiones son un lujo de quienes todavía esperan humanidad del otro. Y tú te estás haciendo viejo, le respondí. Supongo que ambos tenemos problemas.
Mi madre dejó de insistirme con bodas convenientes después del incendio. No por respeto a Emiliano, sino porque supo leerme. Sabía que si volvía a ponerme una candidata enfrente, yo iba a hacer un escándalo lo suficientemente feo para romper a la familia en público. A veces iba de madrugada al departamento vacío de la Narvarte que Emiliano había rentado. Yo pagué la indemnización del dueño para que no lo tocara nadie. No dejé que vaciaran sus cosas durante casi un año. Entraba solo. Me sentaba en el piso. Abría sus libros. Tocaba las tazas, la mesa, el marco de la puerta. Olía las almohadas que ya apenas guardaban algo de él. Eso era lo más humillante de todo. Un alfa como yo, arrodillado en un departamento diminuto, aspirando la sombra del olor de un omega que ya no estaba. Si alguien me hubiera visto, habría entendido por qué me volví peor después. Porque el dolor, cuando no mata, deforma. También empecé a odiarme de una manera muy específica. No con discursos grandilocuentes. Con detalles. Odiaba haber llegado tarde. Odiaba no haberlo sacado del país cuando todavía podía. Odiaba haber pensado que tenía margen para negociar con mi padre. Odiaba haber sido tan hijo de mi sangre. El segundo año fue el peor. El duelo dejó de ser espectáculo y se volvió estructura. Ya no lloraba en todas partes. Ya no me temblaban las manos al oír su nombre. Eso hubiera sido más fácil. No. Lo que pasó fue más sucio. Aprendí a vivir con el agujero. Y un agujero así se vuelve parte del cuerpo. Mi padre murió en ese segundo año. Infarto. Una madrugada. Ni siquiera sentí pena real. Solo una especie de alivio oscuro. Mi tío Tomás intentó ocupar el vacío con demasiado entusiasmo. Eso me confirmó algo que llevaba tiempo sospechando. Si alguien había movido piezas aquella noche en Valle de Bravo, él sabía más de lo que decía. Más. Empecé a investigar en serio. Fuera del sistema familiar. Fuera de los despachos comprados. Fuera del consejo. Encontré rastros de transferencias a empresas fantasma. Nombres ligados a grupos de limpieza. Un chofer desaparecido. Siente Onido en 3. 2 llamadas borradas del registro de la casa de Valle de Bravo, realizadas horas antes del incendio. Ambas desde una extensión privada de la oficina de mi tío. No tenía prueba suficiente. Pero tenía olor a verdad. Solo que nunca encontré a Emiliano. Porque yo estaba buscando un cadáver mal enterrado dentro de una conspiración. No a un sobreviviente. Eso es lo que más me rompe ahora. Que quizá durante todo ese tiempo él estuvo respirando bajo el mismo cielo que yo. Tal vez escondiéndose. Tal vez sangrando. Tal vez cargando a nuestro hijo en el vientre mientras yo hablaba con abogados y peritos. Tal vez odiándome. Tal vez diciéndose que yo había escogido a mi imperio antes que a él. Y quizás tenía razones para creerlo. El tercer año dejé de ir a fiestas, de salir en revistas, de sonreír en eventos. Mi reputación cambió. Dejé de ser el heredero feroz. Me volví el alfa viudo, el que perdió al omega, el que ya no volvió a mirar a nadie. La gente adora convertir el dolor ajeno en leyenda. No les di motivos para corregirla. Nunca volví a tocar a otro omega. Nunca dejé de llevar el hueco del anillo en la mano. Nunca dejé de hablarle a su tumba cuando iba. A veces le contaba cosas mínimas. Que había llovido. Que el bugambilia del mausoleo se estaba secando. Que su taller de restauración ya no iba a existir. Pero que yo había financiado una beca con su nombre para estudiantes de archivo. Que el mundo seguía siendo una porquería y él seguramente seguiría burlándose de mí por dramatizar. Y a veces, cuando el viento estaba quieto y el cementerio parecía suspendido fuera del tiempo, yo decía la verdad. No sé cómo seguir sin ti. Jamás pensé que la respuesta iba a aparecer frente a su tumba, con mis ojos mirándome desde el rostro de un niño. Parte 5. El hijo, que no sabía que tenía. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, parados frente a la lápida, los tres. Yo sé negociar contratos millonarios. Sé detectar mentiras antes de que terminen de pronunciarse. Sé entrar en un cuarto lleno de alfas hostiles y salir con todos oliendo a sometimiento. Pero ese día no sabía ni cómo respirar. Matías seguía observándome con una calma que me desarmaba. No era un niño tímido.
tampoco particularmente dócil. Tenía esa firmeza extraña de los cachorros que crecieron aprendiendo a leer el peligro en los adultos. Se veía sano, bien cuidado. Sus mejillas tenían color. Su ropa era modesta pero limpia. Las botas estaban viejas. Sí, pero bien elegidas para el frío. Es increíble las cosas que uno nota cuando la culpa necesita aferrarse a algo. Emiliano, en cambio, estaba tenso como cuerda a punto de romperse. No se había ido. Eso ya era algo. Si realmente hubiera querido desaparecer otra vez, no habría elegido el cementerio de la familia Arriaga para reaparecer. No habría venido al lugar exacto donde sabía que yo podría verlo. Eso significaba una sola cosa. Había venido a decirme algo, y quizás a cobrármelo. Necesito sentarme, dije al fin. La verdad era otra. Necesitaba no caerme. Emiliano asintió apenas. Había una banca de piedra a unos metros, bajo un ciprés viejo. Él condujo a Matías hasta ahí, y el niño se subió primero, trepando con torpeza preciosa. Yo me quedé de pie un segundo más, mirando la tumba, la fecha, mi propio pasado. Luego fui con ellos. No me senté demasiado cerca, no porque no quisiera, sino porque cada fibra de mi cuerpo, Alfa, quería invadir el espacio, olerlos de cerca, tocar a mi hijo, confirmar lo imposible. Y Emiliano ya me había dejado claro con una sola mano levantada que iba a marcar el ritmo de esto. Con justa razón. Háblame, dije, mirando a Emiliano. Él soltó una exhalación lenta. No aquí, pues aquí apareciste. Ese comentario fue mezquino. Lo supe en cuanto salió. Emiliano también. Sus ojos se endurecieron. Si quieres gritarme, hazlo luego. Pero no, enfrente de él. Matías nos miró a los dos como si no entendiera las palabras exactas, pero sí la temperatura del aire entre nosotros. Qué jodido es darse cuenta de que tu hijo ya sabe lo que es la tensión antes incluso de entender la historia. Me agaché un poco, tratando de poner la voz en el lugar menos amenazante posible. Hola, Matías. Él no respondió. Me llamo León. Siguió callado. Después de unos segundos preguntó, ¿tú también le traes flores a mi mami muerto? La frase me dejó inmóvil. Mi mami muerto. Volteé hacia Emiliano. Él cerró los ojos, apenas un instante. Claro. Para el niño, el muerto era otro. No yo. No Emiliano. Su otra historia. Y de pronto entendí algo enorme. No solo me había perdido su nacimiento, me había perdido todo el relato con el que él había aprendido a entender el mundo. Sí, le contesté, porque era lo único que podía decir sin romperme. También, Matías miró las flores en mis manos y luego la lápida. Mi papá dice que aquí no está de verdad, dijo. Mi corazón dio un golpe seco. Emiliano abrió la boca, quizá para corregir, pero el niño ya había soltado la verdad con esa naturalidad brutal que tienen los pequeños. Dice que la gente a veces entierra cosas que no entiende. Tuve que mirar al frente para no quebrarme. Eso lo había dicho Emiliano a Matías sobre mí, y tenía razón. Al final acordamos salir de ahí. Había una cafetería pequeña, discreta, a 10 minutos del cementerio, sobre una carretera secundaria rodeada de pinos. Yo manejé adelante. Emiliano venía detrás en un coche compacto gris que seguramente no resistiría una revisión seria, pero que de alguna manera me pareció milagroso. 3 años fuera del radar y seguía escogiendo autos que mi familia jamás miraría 2 veces. En el trayecto me temblaban las manos sobre el volante. Emiliano vivo. Mi hijo vivo. Los dos lejos de mí 3 años. Yo quería respuestas. Exigía respuestas. Pero debajo de eso había algo más crudo. Terror. El miedo absoluto de que en cuanto lo sacara del cementerio, desaparecieran otra vez. De que todo fuera una aparición cruel. De que bastara un semáforo para perderlos. La cafetería olía a canela y pan dulce recién horneado. Un lugar pequeño, con mesas de madera gastada y una chimenea falsa encendida más por estética que por necesidad. Renté el salón trasero completo sin preguntar precio. La muchacha que atendía me reconoció, claro, pero fue lista y no hizo comentarios. Matías quiso chocolate caliente. El silencio volvió a instalarse apenas cerraron la puerta. Matías jugaba con una cuchara, distraído por el vapor del chocolate. Su presencia me obligaba a hablar distinto,
a respirar distinto, a no convertirme en el animal furioso que una parte de mí quería ser. Empieza por lo básico, dije, mirando a Emiliano sin rodeos. ¿Por qué estabas vivo y yo enterré un cuerpo? Él sostuvo mi mirada. Luego dejó una mano sobre la cabeza de Matías. Un gesto tan instintivo, tan protector, que me abrió algo en el pecho. Porque si tú sabías que seguía vivo, me iban a terminar de matar. No esperaba esa respuesta tan rápido, ni tan limpia. ¿Quién? Emiliano sonrió sin humor. ¿De verdad quieres que te responda lo que ya sabes? Se refería a mi familia, a mi tío, a la estructura entera. Sentí el olor a café volverse amargo. Dímelo todo, le exigí. Te lo voy a decir, respondió, cansado. Pero primero necesitas entender una cosa, León. Yo no desaparecí por capricho. No me fui porque quisiera castigar tu ausencia. No te oculté a tu hijo porque me diera gusto. Desaparecí porque la noche que tú creíste que morí, escuché con mis propios oídos a hombres de tu familia decir que si no podían usarme para controlarte, al menos podían convertir mi muerte en lección. No hice nada. No hablé. No respiré casi. Emiliano continuó. Más bajo, y unas semanas después supe que estaba embarazado. La palabra se quedó suspendida entre nosotros. Matías seguía jugando con la cuchara. Yo apreté tanto el vaso de café que casi lo rompo. ¿Cuándo lo supiste? Antes de salir del Estado de México. Y no me dijiste. Ahí sí levantó la mirada con un filo que me merecía completo. Decirte. ¿Cómo? Llamándote al número del imperio que casi me mata. Escribiéndole una carta al Alfa que llegó tarde a la casa donde me estaban quemando vivo. Eso me atravesó como cuchillo. Tragué. No pude contestar. Matías entonces levantó la cabeza y nos miró a ambos. ¿Están peleando? El pecho de Emiliano subió y bajó una vez. Luego suavizó la voz. No, amor. Estamos hablando. Matías no pareció convencido. Me observó. Y de pronto, con esa brutalidad dulce que tienen los niños, dijo, tengo tus ojos. No pude moverme. Emiliano cerró los ojos. Y yo entendí que el niño no solo intuía cosas. Ya sabía. O al menos sabía algo. Tal vez no la historia completa. Tal vez no los nombres exactos. Pero sabía que había un parecido entre nosotros. Uno demasiado evidente para ignorarse. Sí logré decir. Creo que sí. Matías sonrió apenas, como si eso le gustara. Yo, en cambio, sentí que me partían el cuerpo. Porque mi hijo estaba ahí, bebiendo chocolate, diciéndome una verdad sencilla, y yo no había estado cuando abrió los ojos por primera vez, ni cuando dijo su primera palabra, ni cuando aprendió a correr, ni cuando lloró de fiebre por la noche, ni cuando preguntó por mí, si es que alguna vez preguntó. Miré a Emiliano. Quiero escucharlo todo. Él asintió. Entonces escucha bien, dijo. Porque si hoy estoy aquí, no es para devolverte lo que perdiste sin más. Es para que entiendas exactamente quién te convirtió en el hombre que enterró al Omega equivocado. Parte 6. ¿Cómo sobrevivió sin mí? No me contó la historia de golpe. Me la fue dando en pedazos. Como si cada recuerdo todavía cortara al pasar. Esa noche en Valle de Bravo, después de que yo le dije que me retrasaría, Emiliano notó algo raro antes incluso de que oscureciera. 2 camionetas desconocidas. Un coche detenido demasiado tiempo junto al camino. El guardia de la finca nervioso, oliendo a miedo. Emiliano siempre tuvo un instinto brutal para detectar cuando algo no cerraba. Me llamó 3 veces. Yo no contesté, porque estaba gritando con mi padre. Luego escuchó motores. No eran policías, no eran bomberos, no eran vecinos, eran hombres. Entraron por la parte trasera de la finca. No gritaban, no improvisaban. Sabían exactamente a dónde iban. Uno de ellos mencionó mi apellido apenas cruzó el umbral. Otro preguntó si el Omega seguía adentro. Emiliano intentó salir por la cocina. Lo vieron. Corrió. Uno lo alcanzó y lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma. De ahí, la cicatriz en la sien. Lo arrastraron hacia el patio de servicio. Emiliano fingió perder el conocimiento. Y fue ahí, tendido en el piso, oliendo gasolina y sangre, que escuchó la conversación que le cambió la vida. Uno de los hombres preguntó si el objetivo era matarlo, y otro respondió, no necesariamente.
Primero, hay que asegurarse de que el heredero entienda el mensaje. Si el omega no sirve vivo, entonces que sirva quemado. Esa voz, me dijo Emiliano, no era de desconocido. Era la voz del chofer personal de mi tío Tomás. Sentí frío de verdad cuando me lo dijo. No rabia, no sorpresa, frío, porque confirmó lo que en el fondo ya sabía. Emiliano logró soltarse cuando los hombres se distrajeron moviendo bidones hacia el interior de la casa. Corrió hacia la parte boscosa trasera mientras empezaban a prender fuego. Lo balearon. Una bala le rozó el costado, otra le atravesó superficialmente el brazo. Cayó barranca abajo. Se golpeó, se desmayó y despertó horas más tarde con el humo todavía en el aire. No volvió a la casa. Eso fue lo que más me dolió escuchar. No volvió a buscarme. No porque no quisiera, sino porque desde el primer segundo entendió que el ataque estaba conectado conmigo, con mi apellido, con mi guerra, y porque al despertar escondido entre tierra y ramas, oyó a lo lejos sirenas, y también oyó una frase que terminó de convencerlo. Uno de los hombres, creyéndolo ya muerto, dijo: «Cuando Arriaga reconozca el cuerpo, se acaba este pedo. Reconozca el cuerpo». O sea que ya tenían otro cadáver, otro cuerpo para meter en la casa. Yo me quedé helado al oírlo. ¿Quién era?, pregunté. Emiliano negó con la cabeza. No lo sé. Nunca lo supe. Esa frase me persigue desde entonces, porque significa que mientras yo lloraba a Emiliano, también estaba enterrando a un desconocido sin nombre. Emiliano logró llegar a una carretera. Un transportista lo levantó al verlo sangrando. El hombre lo dejó en una clínica irregular cerca de Toluca, donde una beta mayor lo cosió sin hacer preguntas a cambio de dinero en efectivo y silencio. Emiliano vendió su reloj, su celular, la mochila, todo, y desapareció. Durante días pensó en llamarme. Esa parte me la dijo sin mirarme. Tuve el número abierto 1000 veces, confesó, con las manos alrededor de la taza de té ya frío. Pero cada vez me imaginaba a alguien más contestando. A tu tío, a uno de tus hombres, a cualquiera de ese mundo. Y me paralizaba. Yo quise decirle que yo lo habría encontrado, que habría ido por él, que habría matado por él. Pero no lo hice, porque quizás sí, o quizá no. Quizás si me llamaba en el momento equivocado, con una línea intervenida, lo habrían rastreado. Y entonces mi amor no le habría salvado la vida. Mi poder la habría terminado de arruinar. 2 semanas después del ataque, vomitó por primera vez. Pensó que era la herida, el estrés, el hambre. Luego un médico en una clínica de paso le confirmó el embarazo. Se me cayó el mundo encima, dijo Emiliano. No lloró al contármelo. Eso lo hizo peor, porque ahí entendí que ya no se trataba solo de sobrevivir yo. Si me encontraban, ya no me podían usar solo a mí. También podían usar a tu hijo, nuestro hijo. No corregí nada. Solo bajé la mirada a Matías, que ya luchaba por no dormirse en la silla, con el chocolate a medias. Me fui al norte, continuó Emiliano. Cambié de nombre, cambié de ciudad, cambié de olor todo lo que pude. Trabajé donde me aceptaban sin hacer preguntas, primero en cocinas, luego en lavanderías. Después con una señora que arreglaba vestidos. Tuve a Matías en Saltillo. Con una partera, porque no confiaba en hospitales privados y en los públicos hacían demasiadas preguntas sobre marcas, parentescos y genética alfa. Sentí una náusea negra. Mi hijo nació sin mí. Emiliano parió sin mí. Todo mi dinero, todo mi poder, todo mi apellido, y no sirvieron para proteger lo único que importaba. ¿Por qué volviste ahora? Esa pregunta sí cambió algo en su rostro. Lo endureció. Porque Tomás me encontró. El nombre cayó como plomo sobre la mesa. ¿Qué? Hace un mes. No directamente. A través de otro hombre. Un abogado que olía a tu casa vieja. Me ofrecieron dinero. Mucho. Querían que firmara un acuerdo de silencio. Querían reconocer a Matías por fuera de ti, como si fuera parte de un fondo privado. Una responsabilidad biológica que podía resolverse sin escándalo. Casi volqué la mesa. Hijos de la chingada. La mesera del otro salón lanzó una mirada nerviosa hacia la puerta. Emiliano siguió. Yo no acepté. Obviamente.
Entonces entendí algo. Si después de 3 años seguían buscando cerrar mi existencia en papeles, era porque tú todavía no sabías nada. Y si no sabías nada, o seguías rodeado de ellos, o estabas más solo de lo que imaginé. Eso me dolió por la precisión. Entonces Vine dijo, primero a confirmar si seguías visitando mi tumba. Luego a decidir si te decía la verdad, o si desaparecía otra vez antes de que Tomás llegara más lejos. ¿Y qué decidió que te quedarás? Emiliano me sostuvo la mirada. Largo. Como si esa respuesta también pesara. Matías. Volteé al niño, que ya tenía la cabeza recargada contra el brazo de su papá, medio dormido. Empezó a preguntar por sus ojos, explicó Emiliano. ¿Por qué nadie más en nuestro mundo los tiene así? ¿Por qué yo me ponía mal cada vez que veía a ciertos hombres en televisión? ¿Por qué guardaba un anillo que no me pertenecía? Ya no podía seguir inventando historias eternamente. Sentí el ardor detrás de las costillas. Un dolor raro, casi peor que la rabia. Pudiste venir antes. Él no se defendió, solo respondió. Tú también pudiste encontrarme antes. Y con eso me dejó claro que esta historia no tenía santos. Solo sobrevivientes. Parte 7. El imperio que sí me merecía perder. Salimos de la cafetería cuando Matías ya estaba dormido sobre el hombro de Emiliano. La imagen me desarmó más que cualquier acusación. Mi hijo, dormido, confiando el peso completo del cuerpo a un omega que había sostenido solo el mundo durante 3 años. Yo quise ofrecer llevarlos, pero Emiliano dijo que no. Otra vez esa misma calma tensa. No. Todavía no. Todavía no decides nada aquí. Y yo, que toda mi vida había decidido por todos, tuve que aprender a aceptar el límite. Aún así, no los perdí de vista. Los seguí a distancia hasta una casa rentada en un fraccionamiento discreto a las afueras de Toluca. No era una gran casa, pero estaba limpia, cercada y bien elegida. Un sitio de esos donde nadie mira demasiado al vecino. Vi a Emiliano bajar con Matías dormido en brazos. Vi cómo sacaba llaves del bolsillo. Vi cómo, antes de entrar, volteaba una sola vez hacia donde yo estaba estacionado. Sabía que yo seguía ahí. No me pidió que me fuera. Tampoco me invitó a entrar. Fue suficiente. Esa misma noche activé todo lo que llevaba años conteniendo. No hice llamadas a los canales oficiales de la familia. No moví abogados corporativos. No informé al consejo. Nada de eso. Fui directamente con la gente que me debía lealtad a mí, no al apellido. Los pocos que quedaban. A las 2 de la mañana ya tenía un expediente preliminar en la mesa de mi despacho privado. Transferencias hechas por empresas pantalla ligadas a Tomás. Pagos antiguos a operadores en Valle de Bravo. Y, lo más importante, copias de las propuestas recientes enviadas a Emiliano mediante terceros. Acuerdos extrajudiciales. Fondos de custodia. Cláusulas de confidencialidad. Todos financiados desde una cuenta controlada por una fundación de fachada que yo mismo había querido auditar meses atrás, y alguien me había bloqueado. Todo olía a Tomás, pero no solo a él. Había firmas, autorizaciones y sellos viejos de mi padre. Eso fue lo que terminó de rematarme, porque significó que la noche del incendio no había sido un desborde aislado de un tío ambicioso. Había sido una decisión de estructura, una operación planeada por la familia para romperme, asustarme o disciplinarme, y que se salió lo suficiente de control como para convertir a Emiliano en objetivo real. Yo no perdí a Emiliano a manos del destino, lo perdí a manos de mi sangre. Y mientras más pruebas veía, más claro me quedaba algo terrible. Aunque yo no hubiera dado la orden, aunque no hubiera sabido el plan exacto, seguía siendo responsable, porque me beneficié durante años de una maquinaria capaz de hacer eso. Porque me tomó demasiado tiempo creer que serían capaces. Porque un alfa criado en privilegio a veces confunde amor con simple intención de proteger. Cuando proteger de verdad exige romper el sistema que te alimenta. Al amanecer fui a la casa principal de la familia Arriaga. No avisé. Entré directo al estudio donde Tomás desayunaba como si el mundo fuera un lugar ordenado. Pan tostado, periódico financiero, jugo verde. Ese hijo de puta siempre olió a loción cara y cobardía. Al verme, apenas levantó una ceja. Temprano para melodramas, sobrino. Le puse sobre la mesa el primer bloque del expediente. No cambió la cara. Eso ya decía mucho. Encontré a Emiliano, dije.
Su mano se detuvo medio segundo sobre la taza. Solo medio segundo. Entonces el muerto resultó no estar tan muerto, respondió. Tranquilo. Demasiado. Quise arrancarle la garganta ahí mismo. ¿Lo sabes desde hace cuánto? Tomás dejó la taza y apoyó la espalda en la silla. Lo suficiente. ¿Mi padre también? Silencio. Y con eso me respondió todo. La casa entera olió a agresión antes de que yo me moviera. 2 guardias aparecieron en el pasillo. Yo ya esperaba eso. Giré apenas la cabeza. Detrás de mí entraron 3 de mis hombres. No armados a la vista, pero listos. Tomás sonrió, pequeño. Vas a romper tu apellido por un omega y un niño. No le corregí. Voy a romperlo porque ustedes ya lo pudrieron demasiado. La conversación que siguió duró 40 minutos y me envejeció 10 años. No negó Valle de Bravo. Dijo que el plan original era asustar, trasladar, corregir, nunca matar, como si la diferencia importara. Como si secuestrar a un omega para chantajear a un hijo fuera menos monstruoso porque no habían firmado una orden de ejecución formal. Tu padre creía que estabas dispuesto a renunciar a todo por él, me soltó Tomás. Y tenía razón. Un heredero así es un riesgo. Yo habría renunciado, respondí. Exacto. Por eso no podíamos permitirlo. Esa frase la recordaré siempre. No por lo cruel, por lo lógica que sonó para él. Como si el problema no fuera su violencia, sino mi capacidad de amar. Tomás intentó negociar. Me ofreció activos, salidas limpias, silencio, un asiento sin oposición en el consejo. Incluso llegó a decir una barbaridad que me confirmó que no merecía seguir respirando el mismo aire que mi hijo. Podemos reconocer al niño como un asunto privado y acomodar al omega en alguna propiedad discreta. Acomodar al omega. Como si Emiliano fuera mueble. Como si Matías fuera un error administrativo. Lo golpeé antes de pensar. No fue un golpe elegante. No fue una escena de película. Fue un puñetazo lleno de años de rabia y duelo mal digerido. Le rompí la boca contra la mesa del desayuno. Cayó de lado, tirando la vajilla al piso. Mis hombres entraron en tensión. Los suyos también. Y durante un segundo toda la casa olió a guerra abierta. Escúchame bien, le dije, agachándome para que me oyera aunque escupiera sangre. Si vuelves a acercarte a Emiliano o a Matías, si uno solo de tus abogados los llama, si alguien los sigue, si una sola llanta de un coche ligado a ti aparece cerca de ellos, no te voy a destruir legalmente. Te voy a borrar. Esa vez sí me creyó. Esa mañana saqué a Tomás de la estructura principal. Congelé cuentas. Abrí auditorías externas. Envié paquetes de información a 2 fiscales que no trabajaban para nosotros. Y por primera vez desde que enterré a Emiliano, sentí que estaba haciendo algo que él no me habría despreciado. Pero faltaba lo más difícil. No destruir a mi tío, ni desmontar el imperio. Tener el valor de presentarme frente a Emiliano sin mi apellido como escudo, y aceptar que tal vez él ya no quería nada de mí. Porque una cosa es jurar proteger a alguien. Otra muy distinta es llegar 3 años tarde a esa promesa. Parte 8. El hombre al que mi hijo sí dejó acercarse. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. No regresé a la tumba. No quería que el cementerio se volviera el único lugar donde podía verlo. En cambio, esperé. Hice lo que Emiliano siempre me reprochó que no sabía hacer. No imponer mi tiempo. Le envié un solo mensaje a un número nuevo que él me dejó. Supongo que, después de decidir que no quería seguir huyendo sin más, Tomás ya no puede tocarlos. Necesito hablar contigo. Solo contigo, me respondió 6 horas después. Mañana. 5 p.m. Sin escoltas. Y no vengas oliendo a poder. Eso último sonaba completamente a él. Fui. La casa donde se estaba quedando tenía un pequeño patio trasero con macetas viejas y una mesa de plástico blanca medio vencida. Emiliano me recibió solo. Matías estaba dentro, dormido la siesta. Eso me alivió y me dolió a la vez. Se veía agotado. No derrotado. Nunca derrotado. Pero sí cansado de un modo que me hizo odiar todavía más a todo el que lo obligó a cargar tanto. Tomás, ya sabe que los encontré, dije, apenas nos sentamos. Lo supuse. Ya no tiene acceso operativo a nada que pueda usar contra ti. Emiliano levantó una ceja. ¿Y eso tengo que agradecértelo? No, no tenía. Suspiré. No. Pero sí necesitaba que lo supieras. Hubo un silencio largo.
El patio olía a tierra húmeda y detergente barato. Dentro de la casa, algún programa infantil murmuraba bajito desde la televisión. El contraste me pareció obsceno. Años de violencia estructural afuera. Y ahí adentro un niño quizás soñando con caricaturas. Matías sabe algo de mí, dije. Emiliano pasó el dedo por el borde de su vaso de agua. Sabe que hubo un hombre al que amé mucho. Que ese hombre tenía tus ojos. Que era peligroso quererlo, y peor perderlo. Me reí sin humor. Hermosa forma de presentarme. Por primera vez desde el cementerio, Emiliano sonrió un poco. Apenas. Duró 2 segundos. Me destruyó más que cualquier llanto. No sabía si ibas a merecer algo mejor. Eso también era justo. Le hablé de Tomás, del expediente, de mi padre, de todo, sin adornos, sin fingir que yo había sido héroe secreto en las sombras. Le dije la verdad, que sospeché tarde, que actué tarde, que durante años busqué un cadáver dentro de una estructura que me negaba pistas, y que ninguna de esas razones le devolvía a él las noches, el miedo ni el parto sin mí. No me interrumpió. Solo cuando mencioné el parto vi algo cambiarle en la cara. No uses esa palabra como si la merecieras, dijo en voz muy baja. Me quedé quieto. No sabes lo que fue, continuó. No sabes lo que es parir sola en una clínica improvisada mientras estás convencido de que si alguien te reconoce, te quitan al niño. No sabes lo que es oler a sangre, leche y terror al mismo tiempo. No sabes lo que es ver a tu hijo abrir los ojos y darte cuenta de que tiene los ojos del hombre al que todavía amas y del imperio que te persiguió hasta casi matarte. No dije nada porque no había nada que decir. Emiliano giró la cara, avergonzado quizá de haber mostrado más de lo que quería. Yo no quería odiarte, confesó. Eso fue lo peor. Me habría facilitado todo, pero no pude. Mi pecho se hundió. Yo tampoco dejé de amarte. Esta vez sí me miró. Y en sus ojos vi algo que llevaba tiempo esperando sin atreverme a nombrar. No esperanza. No todavía. Pero sí, cansancio de sostener el odio, él solo. Eso ya no alcanza, dijo. Lo sé, y lo sabía. Amar a alguien no deshace el abandono. No desbarata 3 años de ausencia. No devuelve cumpleaños. No cura deudas ni fiebres. El amor solo, sin reparación, es una grosería. Entonces la puerta mosquitera se abrió de golpe, y Matías salió con un dinosaurio de plástico en la mano. Nos miró alternadamente. Y sin pedir permiso, se acercó. Mi cuerpo entero se tensó. Él también lo notó. Mi hijo, pequeño y serio, me estudió un segundo y luego preguntó, ¿tú eres el de los ojos? Casi solté el aire como si me hubieran disparado. Sí, respondí. Matías miró el dinosaurio en su mano, como pensando algo muy profundo. Después, lo estiró hacia mí. Entonces cuídalo. Era un tiranosaurio verde, con una pata medio chueca. Lo tomé como si me estuviera entregando la llave de una ciudad entera. Lo cuidó, le prometí. Matías asintió, satisfecho. Y luego, para terminar de aniquilarme, se subió a la silla vacía a mi lado como si esa decisión ya estuviera tomada. No me abrazó. No me llamó papá. No hizo nada cinematográfico. Solo se sentó junto a mí. Y esa confianza mínima valió más que todo mi apellido. Emiliano observó la escena en silencio. Vi cómo se le humedecían un poco los ojos. No lloró. Matías empezó a enseñarme el dinosaurio, explicándome con total seriedad que esa especie comía casi todo y que rugía más fuerte que las camionetas. Yo asentía a todo, incapaz de no mirarle las manos, el perfil, la manera en que arrugaba la nariz igual que yo cuando se concentraba. Mi hijo, un niño que me había sobrevivido sin saberlo. Cuando se metió otra vez a la casa por jugo, Emiliano dijo algo que me dejó helado y caliente al mismo tiempo. No te acerques a él solo porque te descubrió la sangre, León. Acércate. Si puedes quedarte. Lo miré. Puedo quedarme. Negó apenas. No. La pregunta no es si puedes. Es si vas a hacerlo cuando deje de ser tierno y empiece a acostarte de verdad. Entendí perfecto. Si iba a entrar en la vida de Matías, no iba a ser como apariciones de cementerio y juguetes simbólicos. Iba a ser en lo real. Rabietas, pediatras, pesadillas, escuela, miedo. Y también preguntas difíciles. Sobre mí, sobre la muerte,
sobre por qué tardé tanto. Me voy a quedar, le dije. Y por primera vez desde que volvió, no sonó a promesa de Alfa. Sonó a ruego de hombre. Emiliano no contestó, pero tampoco dijo que no. Parte 9. La única forma de pedir perdón. Pedí perdón de rodillas, y ni así me alcanzó. No fue ese mismo día, ni esa semana. El perdón real no llega por un discurso bonito, ni por una demostración dramática. Llega, sí llega, después de hechos, después de insistencia, después de poner el cuerpo donde antes pusiste excusas. Durante los 2 meses siguientes rehice mi vida alrededor de ellos sin invadir la de ellos. Renté una casa cerca, pero no demasiado cerca. Salí oficialmente del corporativo principal y dejé una junta de transición hecha pedazos. Abrí procesos penales contra operadores de Tomás y permití que el apellido Arriaga saliera embarrado en prensa antes que seguir protegiendo la fachada. Mi madre me llamó llorando. Mi primo me dijo, traidor. Varios miembros del consejo retiraron su apoyo. Me dio igual. Iba 3 veces por semana a ver a Matías. Al principio, solo en presencia de Emiliano. Después, cuando el niño empezó a buscarme él mismo, pude llevarlo al parque de la esquina, al mercado, a comprar helado. Descubrí que odiaba la avena, que le daban miedo las licuadoras encendidas, que tenía la costumbre de tocarle la nariz a la gente que amaba cuando se estaba quedando dormido. Descubrí también que Emiliano seguía esperando el momento en que yo fallara. No lo culpaba. Cada gesto mío lo medía 2 veces. Cada llamada urgente lo tensaba. Cada coche negro estacionado más de 5 minutos en la calle le subía el olor a alarma. Había vivido demasiado tiempo huyendo. Su cuerpo había aprendido a sobrevivir antes que a confiar. Una noche, Matías tuvo fiebre. No gravísima, pero suficiente para asustar. Emiliano me marcó a las 2:30 de la mañana. Apenas escuché su voz, entendí algo devastador. No me llamaba porque ya me hubiera perdonado. Me llamaba porque estaba cansado de hacerlo todo solo. Fui de inmediato. Matías ardía. Lo cargué mientras Emiliano buscaba documentos y medicinas. El niño, medio dormido, apoyó la cabeza en mi hombro y me apretó la camisa con una mano caliente. Mi instinto alfa se activó con una violencia que casi me dolió físicamente. Ese era mi lugar. Debió serlo desde el principio. En la sala de urgencias pediátricas nos vimos como quizá debimos vernos hace 3 años. Ambos desvelados, despeinados, oliendo a miedo por el mismo niño. Emiliano estaba pálido. Yo quería tocarle la espalda, decirle que respirara, pero no me atreví. Matías solo tenía una infección leve, nada grave. A las 5 de la mañana ya estaba mejor. Volvimos a la casa con él dormido entre los dos en el asiento trasero, un dinosaurio agarrado en el puño. Cuando lo acostamos, Emiliano se quedó de pie junto a la cama unos segundos, mirándolo. «Haces esto muy fácil», murmuró sin verme. «¿Qué cosa?» «Volver a imaginarte aquí». No supe qué responder. Fuimos a la cocina. El cielo empezaba a aclararse. Olía a manzanilla, fiebre y cansancio. Emiliano se recargó contra la barra, con los brazos cruzados. Se veía frágil y durísimo al mismo tiempo. «No sé cómo se te perdona algo así», dijo. No era un reclamo. Era una verdad. Di la vuelta y me acerqué. Despacio. Sin tocarlo todavía. «No se me perdona completo», respondí. «Supongo que se decide si quieres vivir con lo que queda después». Eso le hizo cerrar los ojos. Y ahí, en esa cocina pobre que había visto más valentía que todos mis salones familiares juntos, hice lo único honesto que me quedaba. Me arrodillé, no por espectáculo, no por manipulación, no porque un alfa de mi talla deba verse grande incluso en la humildad. Me arrodillé porque era la única postura que no insultaba lo que él había cargado sin mí. Emiliano abrió los ojos de golpe. «León», negué. «Déjame acabar». Le tomé una mano. Temblaba. No sé si por rabia, por miedo o por memoria. «Te fallé», le dije. «No en una sola cosa, en todas. Te fallé la tarde que creí que podía negociar con ellos. Te fallé la noche que llegué tarde. Te fallé los años que no encontré cómo romper más rápido la estructura que te persiguió. Te fallé el día que nació Matías. El día que caminó. El día que dijo su primera palabra.
El día que tú necesitabas ayuda y no tuve ni idea. Y entiendo si eso nunca se borra, pero mírame bien cuando te digo esto. No quiero que me perdones para que todo sea bonito. Quiero que me dejes pasar el resto de mi vida reparando, hasta donde se pueda, lo que mi apellido destruyó en la tuya. Emiliano lloró en silencio, nunca haciendo ruido. Siempre así. Como si incluso el dolor tuviera que salir sin ocupar demasiado espacio. Si nunca, apurrordo, si nunca, no vuelvas a arrodillarte por mí, susurró. Lo haría 1000 veces. Por eso mismo. No quiero verte pagando eternamente. Quiero verte quedándote. Esa frase me atravesó más que cualquier sentencia. Quedándote. No luciéndote. No protegiendo. No prometiendo. Quedándote. Me soltó la mano solo para tocarme la cara. Lento. Como si aún estuviera recordando si seguía siendo real. Todavía te amo, admitió. Con una mezcla de vergüenza y furia que me quebró entero. Y me da coraje amarte después de todo. Apoyé la frente contra su palma. A mí me da vergüenza respirar cuando pienso en lo que te hice. Eso, al parecer, fue demasiado para los dos. Porque se inclinó. Yo me levanté apenas. Y nos besamos por primera vez en 3 años. No fue limpio. No fue perfecto. No fue de película. Fue un beso lleno de duelo. De hambre. De rabia vieja. De miedo a que cualquier cosa buena todavía pudiera romperse. Cuando nos separamos, Emiliano estaba llorando más abiertamente. Yo también. La cocina olía a nosotros otra vez. A 2 cuerpos que se reconocían después de demasiado tiempo negándose el permiso. No dormimos juntos esa noche. Ni hacía falta. El perdón no había terminado de nacer. Pero por primera vez, dejó de parecer imposible. Parte 10. Lo que hicimos con la segunda vida. Como mocoso, no reconstruimos una historia vieja. Hicimos otra. Eso fue lo más difícil y lo más honesto. Si alguien espera que después del beso todo se volvió fácil, no entiende nada. Hubo recaídas. Días en que Emiliano me veía salir a una reunión y todo su cuerpo se tensaba como si el pasado fuera a repetirse. Días en que yo llegaba a una cita con Matías 5 minutos tarde y la culpa me carcomía como si hubiera vuelto a abandonarlo años enteros. Días en que el niño me llamaba León con absoluta naturalidad y yo sonreía por fuera mientras por dentro algo pedía más. Mucho más. Nunca lo forcé. El nombre de un padre no se arranca. Se gana. Seguimos en Toluca casi 6 meses. Yo viajaba a Ciudad de México solo para cerrar procesos, testificar, firmar cosas que destruyeran lo poco que quedaba podrido. Mi tío Tomás no pisó prisión de inmediato porque la gente poderosa siempre cae despacio, pero perdió todo lo que podía usar como arma. Mi madre dejó de hablarme un tiempo. Luego apareció un día en la casa rentada con una caja de libros para Matías y una culpa tan visible que ni hizo falta discutir. Emiliano la recibió con una cortesía glacial. Me sentí orgulloso y avergonzado. Las 2 cosas a la vez. Matías se adaptó a mí de una forma que todavía no sé si merezco. La primera vez que me dejó cargarlo dormido hasta su cama, tuve que contener el llanto. La primera vez que me pidió que le contara un cuento, improvisé una historia malísima sobre un lobo que no sabía construir casas pero sí proteger bosques. La primera vez que, en medio de una rabieta monumental por no querer bañarse, gritó, «¡No quiero, papá!». El mundo entero pareció detenerse. Se quedó congelado. Yo también. Emiliano, desde la puerta del baño, abrió mucho los ojos. Matías fue el primero en reaccionar. Frunció el ceño como si evaluara lo que acababa de pasar. Luego repitió, más enojado, «Que no quiero, papá», y se cruzó de brazos. Me reí. No por burlarme, por puro alivio animal, porque algunas cosas sagradas llegan sin ceremonia. Esa noche lloré en el coche antes de arrancar. Cuando por fin nos mudamos a una casa pequeña en las afueras de la ciudad neutral, sin memoria familiar, sin fantasmas de apellido, lo hicimos los 3, y luego los 4. Si cuento al perro ridículo que Matías convenció a Emiliano de adoptar diciendo que toda familia de verdad necesita algo que robe calcetines. La casa no tenía mármol ni arte robado ni muebles de diseñador. Tenía sol en la cocina por las mañanas, un árbol de limón en el patio,
Paredes donde Matías podía pegar dibujos. Un cuarto,